Límites de la realidad. El mundo de los misterios a tu alcance. Fenómenos extraños, ovnis, misterios de la historia, movimientos religiosos, arqueología mágica, leyendas urbanas, enigmas del universo. Límites de la realidad. Una nueva forma de hacer periodismo. La investigación de campo más exhaustiva y contrastada a tu alcance a través de las ondas de Cadena Energía. Con José Manuel Frías, todos los miércoles a las 8 de la tarde en directo y los domingos a las 10 de la noche en diferido. Adéntrate sin miedo en los límites de la realidad. También por internet en www.cadenaenergia.com. Límites de la realidad. Límites de la realidad. Una nueva apuesta por el mundo del misterio. Una nueva forma de hacer periodismo. Con José Manuel Frías. Adéntrate en lo desconocido. En el año 1776, el profesor de Derecho Adam Weishaupt fundó en Baviera la Orden de los Illuminati, a través de la cual defendía que la Iglesia y todos los gobiernos debían ser derrocados para establecer un gobierno mundial dirigido por la organización. Desde entonces, muchos ven su implicación en las revoluciones y guerras posteriores, pero el único hecho constatado es que el símbolo de la secta, una pirámide luminosa con un ojo en su interior, aparece en los billetes de dólar, lo que ha despertado las sospechas de su dominio sobre la mayor potencia de nuestros días, a la que poco a poco estarían convirtiendo en el árbitro supremo de todas las naciones. ¿Es cierto que actualmente existe una poderosa sociedad secreta, los Illuminati, a la que pertenecen los hombres más influyentes del planeta, aquellos que controlan los estratos más altos de la sociedad, la cultura, la política y la economía a nivel mundial? Esta noche desvelaremos el misterio. Resulta especialmente sorprendente comprobar cómo precisamente en esta época, en la que la información fluye libremente por doquier, como un torrente imparable de datos de la más variopinta naturaleza, la gente se encuentra más predispuesta que nunca a creer en teorías de conspiración más o menos pintorescas. Mientras el mundo académico desprecia con olímpico desdén estos planteamientos, el pueblo ignora con igual contumacia la doctrina de historiadores y políticos. La idea de una élite que desde la sombra pretende hacerse con el control del mundo comenzó a hacerse parroquiana habitual de tascas y cafés, a frecuentar las sedes de grupos radicales, a acudir devotamente a las iglesias, y ya a finales del siglo XX se hizo adicta a Internet, una adicción que, lejos de perjudicarla, le ha otorgado la mayor grandeza y extensión de su historia. Pero ¿cuánto hay de leyenda en estas historias? Posiblemente mucho más de lo que suponen la mayoría de los conspiranoicos y mucho menos de lo que se pontifica en el mundo académico ortodoxo. El paso a la clandestinidad de los Illuminati no es algo ni mucho menos descabellado si tenemos en cuenta que la orden fue disuelta, pero sus dirigentes siguieron en libertad, bien en la propia Baviera, bien en el exilio. De hecho, su disolución oficial pudo ofrecerles una magnífica cortina de humo para continuar con sus maquinaciones de una forma mucho más cómoda. Más que a los creyentes, dedicamos los siguientes minutos a los que piensan que es ridícula la idea de un grupo secreto que desde la sombra dirige en gran medida los destinos del mundo. A lo largo de la noche veremos cómo una sombra sospechosamente similar a la de los presuntamente extinguidos Illuminati se proyecta sobre algunos de los acontecimientos más relevantes de los últimos 2 siglos. Se trata de una sombra que dirige y manipula, que miente, oculta y distorsiona. No podemos verla más que fugazmente, presentirla, pero no podemos ponerle rostro. Buenas noches, bienvenidos a Límites de la Realidad. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Hoy
tenemos con nosotros a Santiago Camacho, autor de este libro, La conspiración de los Illuminati. Él es escritor y periodista y colabora con diversos medios de comunicación como la cadena SER, Radio Nacional y las revistas Más Allá, Año Cero y Generación 21. Ha publicado centenares de artículos y reportajes cuyo común denominador es la denuncia y la controversia. Buena parte de su trabajo se ha centrado en temas heterodoxos, de los que se ha convertido en referente obligado en nuestro país, como las sociedades secretas, los servicios de inteligencia y las teorías sobre la conspiración. Entre sus libros más destacados se encuentran 20 grandes conspiraciones de la historia, Las cloacas del imperio y Top Secret. Una de sus obras más recientes, como antes comentábamos, y que va a ser la base del presente programa, es La conspiración de los Illuminati, de la editorial La Esfera de los Libros. Santiago Camacho, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, toda esta aventura tiene su origen en un movimiento que nació en el siglo XVIII, conocido como los Iluminados de Baviera. ¿Podrías hablarnos a grandes rasgos de cómo se forja una de las sociedades oficialmente más breves de la historia? Pues la verdad es que el trabajo de forja precisamente de los Iluminados de Baviera es casi al 100% atribuible a la obra personal de este personaje que citabais en la introducción de Adam Weishaupt. Weishaupt es, yo creo que uno de los personajes más injustamente olvidados de la historia universal. Injustamente por dos motivos. Injustamente por la que yo creo que ha sido una aportación trascendente a los acontecimientos del mundo desde 1776 hasta nuestros días, e injusto también por cuanto a que es un personaje con una biografía apasionante, digna de protagonizar la mejor novela histórica, pero en absoluto novelesca, es decir, completamente real. Estamos hablando de un hombre que muy joven, de un hombre que con 28 años ya era catedrático de Derecho Canónico en la universidad, con 20 años, con 28 fue cuando fundó los Illuminati, con 20 años ya había accedido a la cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, de uno de los centros culturales más importantes de la Europa del momento, un tipo superdotado que antes de eso se había convertido en uno de los personajes más versados de toda Europa en cultura clásica, un tipo con muchas inquietudes que había estudiado junto a los jesuitas y que hasta precisamente el momento en el que abandona la esfera de la Compañía de Jesús no había mostrado especiales inquietudes políticas. Algo le pasa junto a los jesuitas, algo que queda en una especie de caja negra de la historia, de lo cual no sabemos absolutamente nada, que hace que este brillante personaje adquiera una dimensión nueva y se convierta en un enemigo feroz de la Iglesia y de la monarquía. Se convierte en no solamente no ya ni en ateo ni en republicano, sino en una persona con un ferviente deseo de aniquilar estas dos instituciones de una manera absoluta. ¿Y qué hace? Pues funda una sociedad. Al principio son literalmente 4 amigos. Es él y un puñado de sus propios alumnos de la universidad, que estaría llamada a ser la Orden de los Illuminati y posiblemente la sociedad secreta más importante. ¿Y cómo lo consigue? Lo consigue porque estamos hablando de una persona muy fría, muy calculadora y en absoluto un iluso. Era un tipo que cuando estaba con aquellos 4 amigos sabía que eran 4 amigos y era perfectamente consciente de las limitaciones del pequeño grupúsculo que estaba creando. Pero su brillantez le lleva a, en vez de intentar expandirse como sería lo usual, haciendo proselitismo e intentando captar cada vez más miembros, infiltrándose como una especie de virus en otra sociedad secreta mucho más importante, mucho más influyente y completamente establecida, como era la masonería. Bueno, en aquel momento pues parece que las pretensiones que tenía eran las que tú comentabas, ¿no? Derrocar a la Iglesia, derrocar a los gobiernos, pero ¿qué era exactamente lo que buscaban? ¿Cuáles eran las metas que tenía esta sociedad, que creo que podíamos definir como sociedad política, ¿no? Sí, de hecho, fíjate si es así, que en el pensamiento de lo que más tarde sería el socialismo utópico, el anarquismo o el mismo comunismo, el pensamiento de Weishaupt, pero confesado por los propios Marx y Engels o Bakunin, tuvo una influencia decisiva. Y ellos pretendían varias cosas. Como hemos dicho, sobre todo acabar para siempre con las monarquías absolutas, incluso yo creo que hasta con las monarquías parlamentarias. Es decir, promover la república como forma de gobierno a nivel global.
eran protocomunistas, digámoslo así, pretendían eliminar las desigualdades sociales, buscar un régimen igualitario y a ser posible pues muy parecido a lo que luego sería el comunismo, y incluso cosas mucho más ambiciosas. Por ejemplo, buscar una especie de gobierno universal para todo el planeta, abolir el concepto de nación y de patria, y que los hombres tuvieran como única patria pues la humanidad. Y por último, y posiblemente el factor que a lo mejor sí que es el más importante, pero desde luego sí que es por el que más se les ha conocido y por el que más notoriedad han tenido, pues abolir la religión y muy especialmente la presencia del cristianismo en la sociedad civil. En un principio se podía en su ideario transigir con una sociedad laica, con una sociedad en la que lo religioso solamente estuviese presente en lo estrictamente espiritual, pero si leemos de cerca, si leemos atentamente lo dejado por Adam Weishaupt, descubrimos que lo que realmente él pretende es sacar para siempre la religión del pensamiento humano y tender a una sociedad de tipo completamente racional. Comentabas hace un momento, Santiago, que la idea de Adam Weishaupt era ir infiltrándose poco a poco en diferentes estatutos, ¿no? Como un virus, tú lo definías bastante bien. Correcto. Pero ¿hasta dónde llegaron los tentáculos en aquel momento, en la época de Adams? En la época de Adam Weishaupt llegaron tremendamente lejos, mucho más de lo que parece. Sobre todo tuvieron especial éxito a la hora de como hemos dicho, infiltrarse en la masonería. Esa realmente es su jugada maestra. Y para ello, Weishaupt era un personaje bastante manipulador, tenía unas desarrolladas habilidades sociales que utilizaba muy bien, y consiguió de alguna manera seducir al marqués de Constanzo, y sobre todo el barón von Nigge, que era posiblemente el personaje más respetado, el gran patriarca, digámoslo así en cierta manera, de la masonería alemana de aquella época. Ambos traban una amistad y lo utiliza para que la orden Illuminati no solamente tenga presencia y empiece a recoger acólitos, empiece a recoger adeptos dentro de las filas de las logias, sino también para que se convierta en una sociedad secreta dentro de la sociedad secreta, con unos rituales, con una simbología. De hecho, el barón von Nigge es el autor apócrifo, se le atribuye el famoso símbolo del ojo sobre la pirámide truncada. Es el autor de los ritos de iniciación, de los diferentes grados de la orden, y es un personaje que en un momento dado descubre que de alguna manera se le ha engañado y rompe para siempre con Weishaupt y con la orden Illuminati. De hecho, una cosa muy curiosa es que Nigge era un individuo que todas sus biografías y todas las referencias que tenemos de él era de un individuo sumamente religioso, católico, practicante y bastante piadoso, con lo cual efectivamente descubrimos que algún tipo de manipulación o de engaño tuvo que sufrir por parte de Weishaupt para que colaborase tan directamente en sus planes. Esa introducción en la masonería les lleva a que, por ejemplo, en las épocas previas a la Revolución Francesa, las logias que más tarde serían las más ardientes defensoras de la revolución, las más implicadas, porque no toda la masonería francesa, como dicen algunos autores, estuvo implicada en la Revolución Francesa, sino que realmente hubo también una escisión entre logias más conservadoras y logias revolucionarias, las que formaron más tarde pues el partido de los jacobinos. Pues todas esas logias estaban, muchas de ellas muy infiltradas, y algunas se puede afirmar que 100% formadas ya por Illuminatis, pertenecientes a la orden Illuminati. Tanto es así que se sabe que Marat, Danton, Robespierre incluso con el agravante, llamémoslo así, de ser amigo personal de Adam Weishaupt, pues los personajes protagonistas de los más sangrientos episodios de la revolución eran personas que, como poco, en algún momento habían mostrado su simpatía hacia Weishaupt y su obra.
Santiago, has comentado como en un principio Adam Weishaupt reniega de la religión, ¿no? Y como de hecho cuando fundó la Orden, una de sus principales ideas era la de crear un mundo libre de superstición. Sin embargo, a lo largo de estos 2 siglos de historia de la Orden, se ha relacionado a muchos personajes profundamente religiosos con esta orden, ¿no? Realmente se ha desvirtuado mucho el mensaje inicial de la Orden, se ha descaminado mucho de las ideas con las que surgió. Yo creo que sí, porque la historia de los Illuminati, sobre todo si consideramos tal y como yo considero que de alguna manera el influjo de la Orden ha llegado hasta nuestros días, ha variado mucho. Es la típica historia de algo que empieza como un ideal puro, se admita o no se admita, pero por lo menos bien intencionado, es decir, pues como todas las grandes causas revolucionarias, pues lógicamente esos revolucionarios son personajes con los que se puede estar más o menos de acuerdo, tanto en su fondo como en sus métodos o su forma, pero lo que no se les puede negar es que en principio son seres bien intencionados. Pues esto hay un momento en el cual se quiebra y es un momento que yo sitúo en el poco después de su disolución. En principio los Illuminati, la disolución es posiblemente la disolución oficial, cuando el elector de Baviera descubre por un accidente, yo creo que realmente no fue un accidente, sino que fue algo premeditado, la existencia de la Orden, y automáticamente pone a sus fuerzas policiales en aviso, y muchos de ellos, pues incluido el propio Weishaupt, tienen que salir exiliados y la Orden pasa a la clandestinidad. Yo creo que ese momento en el cual una sociedad secreta pasa oficialmente al estatus de no existir es posiblemente el mejor regalo que se le puede hacer precisamente a una sociedad secreta, es decir, el momento en el que puedes seguir existiendo sin despertar ningún tipo de sospechas, sin que nadie te considere otra cosa que una reliquia del pasado, y esos rastros se pueden ir siguiendo en el tiempo. Lo que sucede es que hay un momento en casi todos los movimientos revolucionarios en los cuales los fines materiales terminan entorpeciendo de alguna manera con los fines más idealistas. En este caso yo creo que el personaje clave es el banquero Rothschild. Meyer Ansel Rothschild, el gran patriarca de la familia de banqueros que ha sido, pues, desde esa época la saga financiera más importante del planeta, de alguna manera comienza protegiendo a los Illuminati cuando él es el banquero del elector de jefe, y a través de él pues conoce que él mismo pertenecía a la Orden, pues conoce a los Illuminati, se convierte primero en una especie de protector financiero de mecenas, pero más tarde va viendo que esa orden infiltrada en la masonería, esa orden con contactos incluso e infiltraciones incluso en la propia Iglesia, es una herramienta para el propio crecimiento de su imperio financiero, es una herramienta tremenda. Y de benefactor pasa a ser benefactor interesado. Cuando Rothschild empieza a tomarse el tema de los Illuminati más como un negocio que como algo pues destinado a fomentar determinados valores o determinados ideales, la Orden yo creo que quiebra tal y como la concibió Weishaupt, y se convierte en lo que ha sido, yo creo, desde entonces hasta ahora, una enorme maquinaria de acumular poder, de acumular riqueza, no solamente para la familia Rothschild, sino para un grupo de élite de familias de Occidente, y que a nivel político, a nivel ideológico, no tiene, yo creo, ahora mismo más objetivo que el de perpetuar ese poder material de determinados países, de determinadas familias y de determinados imperios financieros. Hoy día existen grupos que se autocalifican Illuminati, de hecho uno de ellos parece tener bastante solvencia, es fundado por el español Gabriel López de Rojas en 1995, tú logras ponerte en contacto con este gran maestre, entrevistarlo, y eso se convierte en el colofón de tu libro. Durante tus encuentros con Gabriel, ¿qué datos obtienes respecto al funcionamiento interno del grupo? ¿Qué tipo de pasos o de funciones tiene un iniciado en esta sociedad? Vamos a ver, Gabriel López de Rojas es un tipo cuando menos curioso, le conozco hace muchos años, además fue una cuestión completamente accidental, y he tenido ocasión de ir siguiendo el inicio de esta orden Illuminati,
Y la verdad es que te puedo asegurar que, hombre, Dios me libre de calificarle como un nuevo Weishaupt, pero sí que es una persona que absolutamente de la nada, con unos medios completamente, digámoslo así, bastante precarios, sobre todo en lo material, ha conseguido, yo mismo a veces me pregunto cómo, ha conseguido hacerse con el respeto y el reconocimiento de organizaciones esotéricas a nivel internacional muy importantes y muy respetadas, y sobre todo con un número creciente de adeptos, que muchos de ellos captados a través de internet, pero que efectivamente pues ahí están, y que está de todas las organizaciones que ahora mismo reclaman la legitimidad de los Illuminati, pues no solamente es la que yo creo, por haber estudiado, digamos, los papeles, los rituales, etcétera, etcétera, que de alguna manera sigue más fielmente el ideario original de Weishaupt, sino que además es la que más éxito material está teniendo. ¿Qué buscan estos adeptos, o estos nuevos Illuminati? Yo creo que no sé si es un error o no lo es por su parte, pero yo creo que ellos se han quedado precisamente en esa parte esotérica, en esa parte paramasónica, en esa parte ritual de trabajo interno, de autoconocimiento, que fue precisamente la que desarrolló el barón von Nigge para Weishaupt. Yo creo que se han quedado ahí, y que aun compartiendo de alguna manera, porque el propio López de Rojas en alguna ocasión se llegó a autodefinir como luciferino, pues compartiendo de alguna manera el rechazo, por ejemplo, pues a lo que ellos denominan la superstición, encarnado por las religiones al uso, etcétera, etcétera, pues tienen lo político en un segundo, o me atrevería a decir que tercer plano, y se han centrado más en estos aspectos esotéricos. Yo creo que eso es lo que les diferencia de los que yo denomino verdaderos herederos de los Illuminati, en cuanto a que han seguido la línea directa de digámoslo así, de padres a hijos, y en muchas ocasiones directamente de padres a hijos, que ahora mismo pues más que un grupo esotérico, pues habría que considerarlos como una especie de multinacional en la sombra de monopolio oculto, que como he dicho antes, y no me quiero reiterarme, pero que están más preocupados por la marcha de Wall Street que por cualquier otro valor espiritual o esotérico. Santiago, tengo ahora mismo un billete de $1 en mis manos, y al observar su reverso me llama la atención que las dos caras del gran sello de los Estados Unidos están cargadas de simbología. ¿Qué significado esconden estos símbolos? Pues la verdad es que es curioso, porque posiblemente muchísimos, yo creo que incluso estadounidenses, desconocen la simbología secreta de su propio escudo, porque efectivamente, como muy bien has dicho, lo que hay en el reverso del billete de $1 es también el reverso del gran sello de los Estados Unidos. Para que los oyentes nos entiendan, aquí en España pues tenemos un escudo que todos lo conocemos, y en Estados Unidos también, que también es relativamente conocido, es el águila calva, el águila de la cabeza blanca, que en un escudo de barras y estrellas, pues en un escudo de barras verticales sobre un fondo de estrellas, pues sujeta una rama de olivo y un haz de flechas. Lo que les diferencia a ellos de nosotros es que ellos, más que un escudo, lo que tienen es una medalla, lo que ellos llaman el gran sello. Y esa medalla, como todas las medallas, tiene un reverso. En el reverso es donde nos encontramos la sorpresa de las sorpresas. El anverso tiene también una simbología importante, sobre todo en lo relativo a los símbolos masónicos. Pero en la parte de atrás, que es un añadido al billete de $, curiosamente relativamente reciente, de la época de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, pues es donde nos encontramos con la pirámide truncada, la pirámide que en los círculos masónicos significa el trabajo no acabado, el continuo ansia de perfeccionamiento, coronada por un ojo luminoso, un ojo brillante, inscrito dentro de un triángulo, el famoso ojo que todo lo ve. Y este añadido tan reciente, que estaba en el sello original de los Estados Unidos,
desde el primer momento, desde el nacimiento de la nación hasta nuestros días, pues esto es lo que nos encontramos precisamente en el reverso de ese billete de dólar. Hay muchas curiosidades sobre la simbología. Quizá la más curiosa, posiblemente la menos esotérica, pero la que más termina gustando a la gente, porque es muy fácil de comprobar, es que si la pirámide forma un triángulo, si hacemos otro triángulo que forme una estrella de David junto con el primero, nos encontramos que efectivamente se puede hacer ese dibujo, y las 5 letras, porque en la parte superior de la pirámide no hay letra, las 5 letras que quedan en los vértices de esa estrella de David forman, curiosamente, la palabra masón. Y yo también me inclino a pensar que no es ninguna casualidad. ¿Tanto peso tenían realmente los Illuminatis en el Congreso de los Estados Unidos cuando se constituyó la nación? Realmente no, porque pensemos que la nación se constituye en 1776, que es justo la fecha oficial de la fundación de los Illuminati. Lo que sucede es que tras la declaración de la independencia, pues está la guerra, la Revolución Americana, la guerra de la independencia de los Estados Unidos, y hay un periodo largo que precisamente coincide con el periodo de expansión de los Illuminati. Los firmantes de la Declaración de Independencia son todos masones. Había 2 excepciones, creo recordar, y gracias a eso, por ejemplo, consiguen el apoyo de Francia, donde la masonería ya era muy activa. El propio general Lafayette, que viene a apoyarles desde Francia, era un masón, y gracias a ese contacto, a esa permeabilidad, yo creo que las logias estadounidenses reciben el mismo influjo, la misma influencia que estaban recibiendo precisamente en ese mismo momento las logias francesas. Tanto es así que, de hecho, entre los cuando ya está bien constituida la República, en la época, en los primeros años de los Estados Unidos, en la época de la presidencia de Andrew Jackson, hay un auténtico, lo que se denomina, y de hecho los historiadores estadounidenses lo llaman así, el pánico Illuminati. Y es que efectivamente, pues desde diferentes sectores, sobre todo un reverendo que se llamaba Jedediah Morse, que era un ministro evangélico, pues se empieza a denunciar que en la recién creada república hay una infiltración Illuminati importante, y eso pues genera una serie de polémicas. Y bueno, curiosamente, en las elecciones de 1800, justo a inicios del siglo XIX, es Thomas Jefferson quien se hace con el poder, y Jefferson es curiosamente el personaje que más había sido señalado por todos estos detractores de los Illuminati como la cabeza visible de los Illuminati en Estados Unidos. Además, cobra influencia también en la época de Jefferson otro personaje, que es Thomas Paine, que también había sido acusado por el reverendo Morse de ser un agente de los Illuminati, y entre ambos empiezan a sentar lo que realmente se convierten ya a partir de ahí en las bases del Estado americano. Es posiblemente después, en la época de Thomas Jefferson, cuando se ponen todas las bases de lo que son los Estados Unidos que conocemos actualmente. Me gustaría recordar a nuestros oyentes, a todos aquellos que nos sigan a través de Internet, o por lo menos aquellos que tengan un ordenador a mano, que en nuestra página web www.limitesdelarrealidad.com, en esa sección de Límites Radio, pueden acceder a esa carpeta de documentos temporales donde podrán encontrar durante la hora de este programa, de 8 a 9, material relacionado con Santiago Camacho, con el libro La conspiración de los Illuminati, y concretamente con lo que hemos estado hablando antes, con ese billete de dólar y los símbolos que en él existen. Lo digo para todo aquel
aquel que quiera consultarlo. Santiago, además del billete de dólar, ¿qué otros símbolos curiosos pueden aparecer en otros lugares y que, bueno, de alguna manera los que pensáis que los Illuminati están actuando desde la sombra, pues os sorprende? ¿Qué otros detalles podrías mencionar que sean curiosos? Hay muchos, porque la verdad es que hay que reconocer que la simbología Illuminati tiene muchos parentescos con la simbología masónica. Sin embargo, ciñéndonos a los signos que realmente sabemos que son los que tomaban como emblema los Illuminati, que son los que hemos citado, la pirámide truncada y un animal, el búho, que era el animal de la diosa Palas Atenea, el animal totémico por excelencia de la diosa, que representa la sabiduría. Pues descubrimos cosas muy curiosas. En ese mismo billete de dólar, en una esquinita donde está el número 1, casi como una miniatura, de hecho hace falta una lupa para verlo, porque si no parece una imperfección, parece algo puesto, pues parece una imperfección en la filigrana del billete. Hay escondido mirándonos también un buito, como haciéndonos el guiño de que también ahí está la rúbrica de esa firma que es la pirámide truncada. Esa misma pirámide, de una manera muy estilizada, convertida en un triángulo, pero con el ojo perfectamente visible en la parte superior, nos la encontramos también en el emblema del Servicio de Inteligencia británico, en el escudo del MI6. Es un triángulo con una corona real en el centro, en cuyos vértices del triángulo están las letras M y 5, perdón, es el MI5, M y V. Pues debajo de la I que está justo en la parte superior del triángulo, pues hay un ojito perfectamente visible que evidentemente es una versión estilizada de ese ojo en el triángulo. El Bohemian Club, que es un sitio donde se ha especulado mucho, es una reunión que se hace en los bosques de California, una reunión que se celebra anualmente, pues una especie también de logia, el Bohemian Club, en la cual importantes personajes de las finanzas, de la política, de la alta economía estadounidense se hermanan de alguna manera con personajes del ámbito artístico, músicos, actores, cineastas, etcétera, etcétera, en una reunión que tiene mucho de druídico, tiene mucho de ritual en el bosque, a la usanza de los antiguos celtas. Pues curiosamente el emblema de este Bohemian Club es también un búho. Pero incluso hay algo un poquito más inquietante y mucho más reciente. A raíz de los atentados de las Torres Gemelas, pues el gobierno Bush creó el Information Awareness Office, una oficina nueva de información que pretendía aunar toda la información recogida por el cúmulo de agencias, la CIA, la NSA, el FBI, etcétera, etcétera, agencias más o menos de inteligencia, más o menos de información, pero que andaban un poco desperdigadas, un poco descentralizadas. Aquí, en su emblema, nos encontramos algo un poquito que para los conspiranoicos les pone un poquito más el vello de punta, que es que también es una versión un poquito más estilizada, en este caso sí es una pirámide, de la pirámide con el ojo coronándola, pero en este caso el ojo se ve claramente que está escrutando con todo detalle un globo terráqueo, y aquí ya este ojo se nos antoja de una especie de gran hermano que se quiere meter en todos nuestros secretos. Ya casi para finalizar, Santiago, hay un grupo al que pertenecen diversos personajes de fama internacional, conocido por el nombre de Grupo Bilderberg, una asociación de carácter semisecreto que celebra reuniones anuales. Sus miembros, que son personas muy influyentes, le dieron este nombre pues por esa primera reunión que se produce en 1954 en el Hotel Bilderberg, en Holanda. Pero ¿qué relación podría tener el Grupo Bilderberg con los Illuminati o al contrario? Pues te cuento, el Grupo Bilderberg posiblemente sea, a mi modesto entender, el claro ejemplo de en qué se han convertido ahora mismo las sociedades secretas. La única corrección que me permito hacerte de lo que has dicho es que ellos no se dieron ese nombre, ni siquiera tienen nombre a día de hoy. Es decir, la gente le empezó a llamar al Grupo Bilderberg por llamarle de alguna manera,
pero incluso habían optado por la sibilina táctica de no tener nombre, porque aquello que no se puede nombrar es como mucho más difícil de decir. Sí, son esos que se reúnen, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Entonces al final fue, y yo creo que lo han terminado incluso adoptando ellos mismos, pero fue algo que les vino de terceras. El grupo Bilderberg lo funda el príncipe Bernardo de Holanda en los años 50, junto con otro grupo de pensadores políticos, con el fin teórico de generar un grupo de debate en el que los políticos y líderes occidentales pues puedan intercambiar ideas y hacer de alguna manera planes para el futuro. Claro, todo esto queda muy bonito, dicho así, pero teniendo en cuenta que van jefes de Estado, ministros, empresarios de muy alto calado, todo tipo de personalidades que no van, o sea, tú no puedes, por muy empresario, muy ministro que seas, tú no puedes decir, oiga, yo quiero ir ahí. Te tienen que elegir ellos, es decir, te tienen que invitar. Y sobre todo lo más inquietante, se reúnen una semana en un hotel de lujo en alguna parte del mundo. En España fue, por ejemplo, en el balneario de La Toja. Ese hotel se cierra, se rodea todo un perímetro de seguridad muy amplio en el cual no se deja entrar a nadie, y esa gente está ahí reunida durante unos días, una semana, hablando de sus cosas. ¿Qué son sus cosas? Pues no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no sale ni un solo informe, ni una sola intervención, ni un solo orden del día. No sabemos qué asuntos se han tratado, no sabemos quién ha hablado, no sabemos quién ha dicho qué. Y todo eso, pues quieras que no, parece inquietante. De hecho, ellos se explican diciendo que la regla de no atribución, porque así la llaman, sirve para que los personajes invitados puedan expresarse con sinceridad, sabiendo que nadie va a saber lo que han dicho, lo cual sigue siendo inquietante porque quiere decir que nuestros políticos, nuestros líderes, nuestros empresarios dicen en privado cosas que no quieren que digamos, lo cual no deja de tener su aquel. La unión con el grupo Bilderberg, que es lo que me preguntabas, es la siguiente. Si vamos trazando, en vez de hacia adelante, digamos hacia atrás, pues los parentescos tanto en el tema de negocios, de sociedades secretas y de vinculaciones, sobre todo de los fundadores del grupo Bilderberg, tanto el príncipe Bernardo de Holanda como la casa Rothschild, la casa Rockefeller, es decir, vamos a ver determinados nombres, vemos que al final, si vamos recogiendo sedal como los pescadores hacia atrás, al final nos encontramos clavadito en el anzuelo al mismísimo Alan Weishaupt. Vamos viendo que hay una línea, una secuencia de acontecimientos que podemos ir siguiendo hacia atrás perfectamente, y que al final nos lleva a que, y Dios me libre, poder afirmar al 100% de seguridad que estamos ante la forma actual de los Illuminati, sí que desde luego alguna relación, y eso sí que es innegable, pues tienen con este grupo. Ya para finalizar, compañero, ¿cuáles serían los personajes conocidos, famosos, que podrían pertenecer a estas sociedades secretas? Hablamos de Illuminatis, masones, grupo Bilderberg. Pues la verdad es que en cuanto a Illuminatis, desde el punto de vista de que no sabemos si realmente siguen existiendo, pues no tenemos ni idea. En cuanto a masones, son muy discretos. Curiosamente, los del grupo Bilderberg los sabemos todos, porque, y de hecho no vamos aquí a desvelar ni siquiera ningún secreto, porque el grupo Bilderberg, igual que es muy poco transparente con el tema de qué hacen, sí que en sus propios documentos y en sus propias páginas web tienen públicamente publicado quiénes son los que han participado en las diferentes reuniones. Y nos encontramos a personajes españoles y no españoles, pues de tremendo calado, desde Bill Gates hasta el propio presidente Bush, el propio Bill Clinton, desde un tiempo a esta parte todos los que han sido presidentes de los Estados Unidos. Es más, hay una característica muy curiosa. Cuando hay elecciones de los Estados Unidos, al final al que invitan los del grupo Bilderberg suele ser el candidato que gana. Incluso en esta ocasión ha sido así, es decir, algunos ya dijeron que iba a ganar Bush porque a Kerry no lo habían invitado. En cuanto a personalidades españoles, curiosamente no se puede decir como en el caso, yo que sé, de otras sociedades más o menos
secretas o más o menos discretas como el Opus Dei o la masonería, que sean de un partido u otro. Los hay de todos. Pues tenemos el caso de Esperanza Aguirre, que ha acudido alguna vez, o de Joaquín Almunia, por decir otro, digamos, del otro lado del espectro político, de Rodrigo Rato o de Pedro Solbes. Es decir, y eso no solamente es algo que se repita, que se ve en España. En Estados Unidos van demócratas y republicanos, representando al Reino Unido van conservadores y laboristas. Es decir, realmente en ese sentido no es un grupo con una adscripción a unos ideales políticos, sino que desde luego estamos hablando de otra cosa que está por encima de esos ideales. Desde luego, Santiago, si la meta de los Illuminati es establecer la paz y la armonía en el mundo, caso de que la sociedad aún esté en activo, desde luego les queda mucho trabajo por hacer. En fin, para más información recomendamos la obra La conspiración de los Illuminati, de la editorial La Esfera de los Libros. Santiago Camacho, un fuerte abrazo, amigo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches.